Génesis capítulo 15 versículo 1. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis capítulo 26 versículo 24. A Isaac, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo. Deuteronomio capítulo 31 versículo 8. Al pueblo de Israel en el desierto, y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Josué capítulo 1 versículo 9. A Josué obviamente: mira que te mando que te esfuerzo y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Juan capítulo 14 versículo 27, hablando Jesús con los discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y así pudiéramos continuar citando versículo tras versículo de las Escrituras, donde encontramos la misma exhortación de parte de Dios a su pueblo. No tengan temor, no se intimiden, no se amedrenten. El Señor sabe que el mundo en el que nosotros vivimos está lleno de amenazas y que nuestros corazones tienden a llenarse de temor, tienden a llenarse de ansiedad cuando nosotros pensamos en todas las cosas que pudieran llegar a sucedernos en el futuro. Este es un buen momento para recordar el cuidado paternal de Dios sobre cada instante, sobre cada circunstancia de nuestra vida. Mis hermanos, si algo nosotros podemos estar, de algo podemos estar completamente seguros, es que nosotros no tenemos la menor idea de los problemas que vamos a tener que enfrentar. Nosotros no tenemos la menor idea de las decisiones que vamos a tener que tomar. Nosotros no sabemos cuáles son las encrucijadas en las que nos veremos durante todos estos meses. Por supuesto, tampoco sabemos cuáles son las bendiciones que vamos a recibir. Y uno de los antídotos más eficaces que nosotros podemos aplicar para que nuestros corazones no se llenen de temor, no se llenen de ansiedad ante ese abanico de posibilidades tan amplio que nosotros tenemos delante de nosotros, es esta verdad de las Escrituras expresada por David en el Salmo 31 en una forma tan sencilla: en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Cuando David escribió este salmo, es obvio que había vivido mucho y que había sufrido mucho. Y eso lo podemos ver claramente en el Salmo. Había vivido mucho, había sufrido mucho. En el versículo 2, él dice que él ha venido a ser como un vaso quebrado. Y otra versión de la Biblia dice como una vasija hecha a pedazos. Así se sentía David. Pero a pesar de todas las dificultades que David había tenido que atravesar a lo largo de su vida, sobre todo en los últimos años, él sabía que podría descansar plenamente en ese Dios todopoderoso y fiel, en ese Dios lleno de bondad y de misericordia, que cuida y protege a cada uno de los suyos como a la niña de sus ojos. A cada uno de los suyos. Queridos hermanos, nuestras vidas no están en las manos de un ángel, no es del arcángel Gabriel, no es en la mano de un serafín. Nuestras vidas no están en las manos de las personas que nos rodean o en las manos del destino. De hecho, a final de cuentas, nuestras vidas ni siquiera están en nuestras manos, porque hay muchas cosas que inciden en nuestras vidas de las que nosotros no tenemos ningún control. ¿O no es así? Es en la mano de Dios que están nuestros tiempos. Y lo que yo quiero que veamos en esta mañana es el alcance de ese cuidado de Dios, por un lado. En otras palabras, ¿qué tanto de nuestra vida está en las manos de Dios? Y luego que veamos eso, yo quisiera detenerme a considerar, en segundo lugar, cómo nosotros podemos hacer uso de esta enseñanza de las Escrituras ante la perspectiva de un nuevo año que, por lo menos desde nuestro punto de vista, es incierto. No es incierto para Dios, pero desde nuestro punto de vista, mis amados hermanos, este año es incierto.
Así que la primera pregunta que yo quiero responder es: ¿qué tanto de nuestra vida está en las manos de Dios? ¿Es un 50%? ¿Es un 70%? Podemos decir, bueno, yo estoy tranquilo porque sé que por lo menos el 90% de mi vida está en las manos de Dios. ¿Hasta dónde llega, mis amados hermanos, el cuidado paternal de Dios? Bueno, David dice: en tu mano están mis tiempos. Y esta palabra tiempo aquí engloba todos los eventos, todas las circunstancias de nuestra vida. Es por eso que la Nueva Versión Internacional traduce este versículo: mi vida entera está en tus manos. Mi vida entera está en tus manos. Eso incluye tu familia, eso incluye el tiempo y el lugar de tu nacimiento, con toda la carga genética y cultural que eso implica. Dice David en el Salmo 139, versículo 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego en el versículo 16 añade: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Tal vez tú eres una de esas personas que le hubiera gustado nacer con otro apellido, o haber tenido otro nivel socioeconómico, o que tu apariencia física fuera diferente en algún sentido. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, todo eso fue determinado soberanamente por Dios antes de que tú nacieras. En tu libro, dice David, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Yo le enseñaba a unos jóvenes que estaban en casa en estos días una foto mía con 19 años. Y les decía: miren que todavía tenía cabello, y mucho. Pero Dios había determinado que a partir de ese momento los cabellos de mi cabeza iban a comenzar a caer. Dios determinó eso genéticamente. Algunas personas hubiesen deseado nacer en otra época, o en otro lugar, o al menos cambiar alguna de las circunstancias que han tenido que enfrentar a lo largo de su vida. Pero mis amados hermanos, esas cosas no se encuentran en nuestras manos, se encuentran en las manos de Dios. Las agradables y las que no nos agradan en absoluto están en las manos de Dios. Dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién? De la boca del Altísimo, pregunta Jeremías, ¿no sale lo bueno y lo malo, aquello que nosotros llamamos malo? Sí, yo sé que a todos nos molesta no tener el control en las manos, ¿verdad que sí? Nos encantaría tener en las manos el control, pero lo cierto es, mis amados hermanos, que no lo tenemos. Y ¿saben qué? Qué bueno que no es así. Qué bueno, mis hermanos, que es Dios y no nosotros el que tiene la sartén agarrada por el mango, porque solo Él tiene la sabiduría y el poder que se requieren para llevar a cabo la tarea tan compleja de gobernar todas las cosas que existen, desde la más grande hasta las más pequeñas, y todas ellas para su gloria y para el bien de su pueblo. Todas. Así que si nos preguntamos entonces, ¿qué tanto de nuestra vida está en las manos de Dios? La respuesta es muy sencilla: todo. Todo, el 100% de nuestras vidas. No importa la circunstancia por la que tú estés atravesando, nuestro Dios está en control. Puede ser que a ti te dé la impresión, por lo menos en este momento, de que tu mundo alrededor no tiene ni pies ni cabeza. A ti te da la impresión. Pero es una impresión equivocada. Nuestro Dios está en control. Mis amados hermanos, Él sabe lo que Él está haciendo, aunque nosotros no podamos entenderlo. Yo estoy seguro que todos los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, o casi todos, saben de memoria Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, mis hermanos, para poder cumplir esa promesa, Dios tiene que controlarlo todo, porque el que no controla todo, no controla nada. Un vómito de un muchacho puede hacerte perder una cita importante. Un vómito, un dolor de cabeza, un virus gripal, una tontería.
El que no lo controla todo, no controla nada. Dios puede decirnos y prometernos, el que me ama a mí, todas las cosas le ayudan a bien, porque Él tiene un control absoluto sobre todas las cosas que Él creó. Nada ocurre sin la voluntad de Dios. Él es soberano. Él es todopoderoso. Ahora, permítame ser todavía un poco más específico y considerar algunas de las circunstancias de la vida que están en las manos de Dios, aunque a veces no nos parece que es así. Y aquí voy a tomar prestado 4 encabezados de Octavio Winslow, un pastor del siglo XIX que predicó del Salmo 31:15. Siendo más específicos, ¿qué cosas de nuestras vidas están en las manos de Dios? Bueno, en primer lugar, los tiempos de prosperidad. Los tiempos de prosperidad están en las manos de Dios. Hay personas a quienes Dios les concede ver el fruto de su trabajo. Hay personas a quienes Dios los bendice en su diligencia laboral y multiplica sus bienes y multiplica sus riquezas. En Génesis capítulo 24, versículo 35 dice que Dios enriqueció a Abraham. No fue el diablo que lo hizo, fue Dios. Y cuando Job perdió todos sus bienes en un solo día, inmediatamente reconoció que tanto la prosperidad como la adversidad habían venido de la mano de Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La reacción de Job no fue, ay, 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 Dios me quitó lo que el diablo me dio. No fue Dios que se lo dio y fue Dios que se lo quitó. Fue Dios que se lo dio, fue Dios que se lo quitó. Y mis hermanos, si nosotros perdemos de vista que los tiempos de prosperidad están en las manos de Dios, ¿saben lo que puede suceder? Que vamos a convertir nuestras bendiciones en maldiciones. Los mismos bienes que Dios nos ha dado serán un lazo para nuestra alma. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Cuidado, dice Moisés, acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Pregunta Pablo en 1 Corintios 4:7. ¿Qué tú tienes que tú no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Recuerdan ustedes lo que dice en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15, cuando habla de aquellos individuos que tienen muchos planes en su mente? Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será de mañana. No sabéis lo que será de mañana. Cuando nosotros estábamos pequeños, mi padre nos repetía mucho esta historia. Un individuo que compra una gallina, dice va a tener tantos huevos, los huevos van a producir tantas otras gallinas y ya en la mente del individuo en 15 minutos tiene una granja. Pero a la gallina le dio moquillo y se quedó sin nada. Ay de los que hacen planes como si el mundo estuviera en control de sus manos. ¿Qué dice Santiago? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Y esto no es una cábala, porque hay personas que tienen temor de decir que van a hacer algo y no ponerle la coletilla de, si el Señor quiere. No, no es una cábala, hermano, es una actitud. Es una actitud de corazón. Es que es si el Señor quiere que tú vas a hacer eso. Si el Señor quiere.
Así que los tiempos de prosperidad están en las manos de Dios, pero también los tiempos de adversidad. Los tiempos de adversidad. Las luces brillantes y las nubes oscuras salen de la misma fuente. Y lo sorprendente es lo rápido que nosotros podemos pasar de un estado al otro. Hoy estamos llenos de alegría, llenos de bendiciones. Mañana podemos estar enfrentando la más amarga de las aflicciones. Y a veces en el mismo día. Cuando estudiamos el capítulo 3 de Eclesiastés, hace unas semanas atrás, vimos cómo en la sabia providencia de Dios hay tiempo para llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de endechar y hay tiempo de bailar, y tanto lo uno como lo otro viene de la mano de Dios. En ese sentido debemos darle cierto crédito a Elifaz, el amigo de Job. Ellos dijeron muchas tonterías. A través del libro de Job hay muchas cosas allí que nosotros tenemos que tener cuidado al citarlas, porque no todo lo que se dice en el libro de Job es verdad. O sea, el autor del libro de Job escribió de manera inspirada lo que los amigos de Job dijeron. Es verdad que ellos dijeron eso, pero no siempre es verdad lo que dijeron. Ahora, en Job capítulo 5 versículo 6, Elifaz dice que la aflicción no sale del polvo ni la molestia brota de la tierra. ¿Y eso qué significa? O que la aflicción y la molestia no salen de la nada. No salen de la nada, por supuesto. Él estaba implicando erróneamente que los sufrimientos de Job eran una prueba inequívoca de que Job había pecado. Job, tú debes examinar tu vida. Algo malo hiciste tú. Porque en la mentalidad de los amigos de Job, cada cosa mala que viene a nuestra vida es producto de algún pecado. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Ahora, hay algo en lo que Elifaz tenía razón. La aflicción y la molestia no surgen de la nada. Ambas fueron decretadas por Dios. Aunque es muy probable que lleguen a nuestras vidas a través de agentes humanos, y por eso a veces nosotros no miramos a Dios, miramos al agente humano que nos ha causado el problema. Pero al final de cuentas, mis amados hermanos, esos agentes humanos a través de los cuales llegan los problemas a nuestras vidas, esos agentes humanos son responsables de sus acciones, pero ellos no pueden hacer absolutamente nada fuera del decreto divino. Mis hermanos, ¿qué pudo ser más injusto y más pecaminoso que el hecho de haber condenado a Jesús a morir crucificado? En toda la historia humana nunca ha habido ni lo habrá un veredicto más absurdo que el de Pilato en aquel día. ¿Cuál fue el veredicto de Pilato? Jesús es inocente pero debe morir. Y vamos a soltar en cambio a Barrabás. Pero ¿qué dice en Hechos capítulo 4 versículo 27? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pregunta, mis hermanos, ¿fueron Herodes, Pilato, los líderes religiosos del pueblo de Israel, fueron responsables por su pecado? ¿Pagarán ellos delante de Dios por su pecado? Sí, pero su actuación no tomó a Dios desprevenido. Más aún, Dios había decretado dejarlos seguir el curso de su maldad, porque siguiendo el curso de su maldad, estas personas iban a llevar a cabo el plan redentor de Dios. ¿Quién entiende eso? Por eso es que Pablo, en Romanos capítulo 11, versículo 32, luego de haber
explicado todo lo que es el Evangelio y todos los elementos conectados con el Evangelio, ¿cómo termina Pablo ese capítulo 11 de Romanos? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién? ¿Tuvo Dios algún consejero celestial? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Pregunta Pablo. Nadie, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. De que vamos a sufrir, vamos a sufrir. La Biblia dice, el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. Así que mi hermano, en buen dominicano, eso no te lo despinta a nadie, ni a ti ni a mí. Pero no olvidemos que esos tiempos de adversidad vienen de la mano de Dios y que Dios no tiene despropósito alguno. Dios no tiene despropósito alguno. Tal vez tendrás que sufrir la pérdida de algo que tú atesoras y algo que es bueno en sí mismo, pero es posible que ese algo se esté convirtiendo en un ídolo en tu vida. Y Dios te lo va a quitar. ¿Sabes para qué? Tal vez para que puedas disfrutar más plenamente de la presencia de Dios. Debemos pedir paciencia. Pero todos aquí sabemos cómo es que Dios se las arregla, ¿verdad? Para producir paciencia. La prueba de vuestra fe produce un carácter aprobado, dice la Biblia. Y una de las cosas que produce es paciencia. Es posible que Dios quiera ponerte en disyuntivas donde te enseñe a depender más de Él en oración. Yo no sé cuáles pueden ser todos los propósitos de Dios. Hablando de la aflicción que tuvieron que atravesar durante su ministerio en Asia, Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1 versículo 9 que Dios los había colocado en una situación extremadamente angustiosa, a tal punto, dice Pablo, que perdimos toda esperanza de conservar la vida. ¿Y todo eso para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, dice Pablo, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios quería cuidar a Pablo. Dios quería que Pablo no confiara en sí mismo. Los tiempos de prosperidad, los tiempos de adversidad están en las manos de Dios. Pero ahora voy a decirles algo todavía más extraño. Los tiempos de tentación, los tiempos de lucha espiritual también están en las manos de Dios. Ese es uno de los aspectos de la vida cristiana que más turbación y temor produce en el corazón de un verdadero cristiano. Nosotros no sabemos cuáles serán las tentaciones que tendremos que enfrentar en los próximos meses, pero algo sí podemos saber con toda certeza, mis hermanos: seremos tentados y en ocasiones tendremos que atravesar por periodos de intensa lucha espiritual. Pablo habla del día malo. El día malo. Son periodos de tentaciones inusuales. Pero dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 que no nos podrá sobrevenir ninguna tentación que no sea común a los hombres, y que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Los tiempos de tentación están en las manos de Dios. Él no tienta a nadie. Santiago capítulo 1 versículo 13. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero mis hermanos, ninguna tentación viene a nuestras vidas hasta que no haya sido primero supervisada y permitida por Dios. Él no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir. ¿Qué implica eso? Que nada puede tocar a un hijo de Dios a menos que Él lo permita. Si va a venir una tentación a tu vida que ya Dios sabe de antemano que tú no vas a poder soportarla,
Dios la quitará de tu camino. Y lo increíble es que de una forma extraña, qué sabio es nuestro Dios, en una forma extraña Él usa esas mismas tentaciones para hacernos perseverar en la fe. Me encanta cómo lo dicen los autores de nuestra confesión de fe, la Confesión de Fe de Londres de 1689, y todo esto cada uno con los textos correspondientes. Ellos dicen que a menudo el Señor usa esos tiempos de tentación para disciplinar a sus hijos o para hacernos más conscientes de la corrupción que hay en nuestros corazones, o para que seamos más humildes, o para que dependamos más de Él, o simplemente, dicen ellos, para hacernos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, dicen los autores de la confesión, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. ¿Eres un creyente? Tú estás sostenido por la mano de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y nadie las puede arrebatar de mi mano, dice Cristo. Nadie. Pero hay un aspecto más que debemos señalar en este punto. Y es que el tiempo de la muerte también está en la mano de Dios. El tiempo de la muerte está en las manos de Dios. En Job 14:5 dice que los días de cada hombre están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Así que, mis hermanos, no tenemos nada que temer, porque aún el tiempo de nuestra muerte está en las manos de Dios, y porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18. Es incomparable la gloria que nos espera. Partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. He ahí entonces la enseñanza esencial de este texto. Toda nuestra vida está en las manos de Dios. Él es soberano, Él es el Dios de toda gracia, Él es el Dios de toda bondad, Él es el Dios de toda sabiduría, Él es el Dios que se identificó plenamente con nosotros a través de la encarnación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y es en su mano que están nuestros tiempos. La pregunta que yo quiero responder ahora es, en los minutos que nos restan, ¿cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida práctica? Porque una cosa es enseñar y creer en esa enseñanza bíblica de que todas las cosas están, ¿verdad?, bajo el cuidado de Dios. Pero es otra muy diferente vivir a la luz de esa verdad. Yo estoy seguro que todos aquí sabemos que para tener una buena calidad de vida hay que hacer ejercicio y comer bien. Todos sabemos eso. Pero yo no le voy a preguntar aquí cuántos de ustedes hacen ejercicio. No los voy a avergonzar. El hecho de que nosotros sepamos que hay que hacer ejercicio no nos lleva a hacer ejercicio. Y el hecho de que sepamos que debemos comer de una manera adecuada no nos lleva a tener una dieta balanceada. Así que se puede saber una verdad y no necesariamente vivir conforme a ella. Y lo mismo puede suceder con esta doctrina del cuidado paternal de Dios, de la soberanía de Dios. De nada sirve saber que nuestras vidas están en las manos de Dios si no aplicamos esta enseñanza a las diferentes situaciones que tendremos que enfrentar en los meses venideros. ¿En qué nos ayuda saber que en las manos de Dios están nuestros tiempos? Bueno, en primer lugar, esta enseñanza nos acerca a Dios al recordar que Él es un Dios cercano. Esta enseñanza nos acerca a Dios al recordar que Él es un Dios cercano. Mis amados hermanos, nuestro Padre Celestial no cuida de nuestra vida a control remoto. Esta es una época que todo se maneja a control remoto.
Bueno, Dios no lleva adelante su providencia, Dios no cuida, Dios no protege a sus hijos al control remoto. Es en su mano que están nuestros tiempos. ¿Lo quieren más cerca? En su mano. Y ese es un aspecto que fácilmente podemos perder de vista, sobre todo en una época como esta en la que nos ha tocado vivir. En los días de David, cuando escribió este salmo, las personas dependían directamente del campo. Ellos sabían que una sequía podía llevarlos a pasar hambre. Ellos sabían que una temporada de mucha lluvia podía dañar los sembrados, podía ser una verdadera calamidad. Y por lo tanto, era más fácil para un judío piadoso ver la mano de Dios en todas aquellas cosas de las cuales dependía el sostén de su vida. Pero ¿qué pasa hoy? Nosotros vamos al supermercado, compramos una serie de productos que han llegado hasta allí a través de una cadena de intermediarios y fácilmente podemos perder de vista que si Dios decidiera cerrar su mano, si Dios decidiera por un instante dejar de proveernos, mis amados hermanos, no tendríamos nada que comer. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios cercano. Él está atento a cada uno de sus hijos en una forma especial. Si tú fueras el único creyente, no hubiera otro creyente en la tierra, Dios no estaría más atento a ti que lo atento que Él está ahora, cuidando a millones. Porque Él es omnipresente, Él es omnisciente. Él puede cuidarlos a todos como si fueran los únicos, al mismo tiempo. ¿Y sabes lo que ocurre cuando nosotros tenemos esa perspectiva de un Dios cercano? Que eso nos anima a acercarnos a Él. Eso nos anima a acercarnos. Con la confianza de un hijo que sabe que es amado, con la confianza de un hijo que sabe que es atendido por su padre. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Acerquémonos confiadamente. Nuestro Dios es un Dios cercano. En segundo lugar, esta enseñanza es un poderoso antídoto contra la ansiedad y el temor. Esta enseñanza es un poderoso antídoto contra la ansiedad y el temor. Me encontré con una hermana este miércoles. Yo creo que a ella no le va a molestar que yo diga esto, además que ustedes no saben quién es. Que me decía, mi hermano perdió el trabajo, yo perdí el trabajo. Pero en las manos de Dios están nuestros tiempos. No en las manos del destino, de un destino ciego y antojadizo. Hablando del cuidado paternal de Dios sobre los suyos, dice el Señor Jesucristo en Mateo 10:29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. En el tiempo del Señor, los gorriones se vendían al equivalente de 2 por 1 centavo. Eso es lo que significa el texto. 2 pajarillos, 2 gorriones por 1 cuarto. 1 cuarto era una 12ª parte de 1 denario, y 1 denario era lo que una persona ganaba al día en aquellos días. Y a pesar de eso, dice el Señor, ningún gorrión puede morir sin el consentimiento de Dios. ¿Y qué de nosotros? Bueno, sigue diciendo el Señor, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No temáis. El Señor tiene cuidado aún de cada uno de nuestros cabellos. Solo por el hecho de ser el cabello de uno de sus hijos. Y ahora el Señor pregunta, ¿por qué tenemos temor? Y me encanta cómo Cristo dice, no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto y con todo ni uno de ellos cae a tierra sin ¿qué?
sin vuestro Padre. Él no es el Padre de los gorriones, Él es vuestro Padre. Él es nuestro Padre. ¿Cómo podemos tener temor? Aquellos que fuimos comprados por la sangre de Cristo, aquellos que fuimos redimidos de nuestros pecados, aquellos que fuimos lavados en su sangre, aquellos que fuimos adoptados en la familia de la fe. Dios cuida de los gorriones, ¿no va a cuidar de nosotros? Los gorriones no tienen un psiquiatra de gorriones que los ayuda a curarse de la ansiedad, no tienen que tomar terapia, no toman ansiolítico. Ellos saben instintivamente que el Dios que los creó llenó la tierra de alimentos para ellos. La tierra está llena de gusanos para alimentar a todos los gorriones. Y ellos no se preocupan. Ellas no pasan trabajo. Ellas saben que Dios las cuida, que Dios las protege. No estéis ansiosos, dice Cristo. Déjenle eso a los paganos que no conocen a Dios. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. ¿Por qué tenéis temor? En tercer lugar, esta enseñanza nos mueve a esforzarnos en el cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidades. Esta enseñanza nos mueve a esforzarnos en el cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidades. Algunos pudieran pensar que esta doctrina bíblica es un incentivo para el fatalismo, es un incentivo para la vida despreocupada. Si Dios está en control, entonces no importa lo que yo haga o deje de hacer, será lo que será. No, mis hermanos, porque el Dios que tiene el control de todas las cosas también decretó los medios a través de los cuales las cosas habrán de suceder. Y nosotros somos responsables. Dice John Piper, si Dios predestinó que yo muriera por una herida de bala, entonces no moriré si la bala no es disparada. Si Dios predestinó que yo fuera sanado por una cirugía, entonces si no hay cirugía no seré sanado. Pastor, eso es un misterio, yo lo sé. Pero a nosotros no se nos pide que desentrañemos el misterio de la soberanía de Dios por un lado, la responsabilidad humana por el otro. Pero el hecho de saber que las cosas no se mueven al garete, sino bajo el cuidado paternal de un Dios sabio y todopoderoso, debe ser un incentivo para la acción, no para la despreocupación. Cuando los hijos de Israel tuvieron que enfrentarse en batalla contra los sirios y contra los amonitas, los dos generales del ejército de David, que eran hermanos, Joab y Abisai, ¿qué se dicen el uno al otro? En 2 de Samuel capítulo 10, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que le pareciera. Él se amparó en la doctrina de la soberanía de Dios para luchar con todas sus fuerzas a favor de su pueblo. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice en Daniel capítulo 11, versículo 32. Pero al mismo tiempo esta enseñanza, en cuarto lugar, nos mueve a depender enteramente del Señor en la medida en que nos envolvemos en el cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidades. Esta enseñanza nos mueve a depender enteramente del Señor en la medida en que nos envolvemos en el cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidades. Yo supongo que muchos aquí ya trajeron a sus mentes el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La enseñanza de este texto es muy simple. Si no es Dios el que edifica la casa, al final de cuentas, el trabajo que hagas edificando será en vano.
Y lo mismo ocurrirá si no es Dios el que vela la ciudad. Así que la edificación de la casa y el cuidado de la ciudad, en última instancia, dependen de Dios, pero tú debes guardar y tú debes edificar. Esa es tu responsabilidad. Poniéndolo de otro modo, es Dios el que edifica, es Dios el que vela, pero nosotros no somos meros espectadores en el proceso. No somos meros espectadores, tenemos un trabajo que hacer. De lo contrario, la casa no será edificada ni estará segura. Como dice Jerry Bridges, somos totalmente responsables y somos totalmente dependientes. Totalmente responsables y totalmente dependientes. Tú no tienes trabajo, tu trabajo es buscar trabajo. Y vas a confiar en que Dios te va a proveer, vas a confiar en la soberanía de Dios, vas a confiar en la buena mano de Dios. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, tu trabajo es buscar trabajo. ¿Cómo se debe traducir eso en nuestras vidas? En una mayor conciencia de la necesidad que tenemos de orar. No confíen en sus pastores, mis amados hermanos, no confíen en sus pastores. Nosotros no tenemos nada de poder ni para edificar las almas ni para salvar a los inconversos. No podemos. Tenemos que orar sin cesar. Esta mañana, de manera providencial, me cayó en las manos este pensamiento de John Piper. Uno de los mayores usos de Twitter y de Facebook será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. No es falta de conciencia de la necesidad que tenemos de Dios. Finalmente, esta enseñanza es un llamado a los pecadores a que se reconcilien con ese Dios en cuya mano está su vida. Esta enseñanza es un llamado de Dios a los pecadores a que se reconcilien con ese Dios en cuya mano está su vida. Mi amigo, todo lo que nosotros hemos visto hoy es de gran consuelo, pero solo para los creyentes. No nos confundamos. Solo para los creyentes. Solo para aquellos que reconocen su pecado. Solo para aquellos que saben que son merecedores del infierno y de la ira de Dios. Solo para aquellos que saben que son impotentes para salvarse a sí mismos. Solo para aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y ¿sabes qué, mi amigo? Tu vida está en las manos de Dios. Tu vida también está en las manos de Dios. En el sentido de que tú no escapas a su control soberano. Pero mi amigo, déjame decirte algo con toda la intencionalidad y toda la carga de mi corazón, con lo que yo puedo decir esto. Lo peor que puede pasarle a una persona es caer en las manos de ese Dios sin haber arreglado tus cuentas con Él. Eso es lo peor que puede pasarle a una persona. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Fíjense cómo en el Salmo 31:15 se habla de la mano de Dios para hablar del cuidado paternal de Dios. Aquí se está hablando de la mano de Dios para hablar de la ira y el juicio de Dios. Él es infinitamente santo, Él es infinitamente justo. Él no tratará con ligereza nuestros pecados. Mi amigo, por eso fue que Cristo tuvo que venir al mundo, para sufrir en la cruz el castigo que merecían todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Estar con Jesús es como estar en una fiesta y no como invitado. Nosotros no somos simplemente invitados a la fiesta, nosotros somos la novia. Así que no era apropiado ayunar. Las bodas eran todo un evento en Israel. No eran como hoy, usted hace una ceremonia, ¿verdad?, de media hora, luego viene una recepción y la gente cada uno se va para su casa. No.
No, las bodas en Israel eran todo un evento. Los amigos de la familia se reunían con los novios que en vez de irse de luna de miel, se quedaban en casa por una semana completa, en una especie de open house. Fiesta y celebración en la que los novios eran tratados como reyes. De hecho, en algunas bodas se coronaba al novio y se coronaba a la novia. Eran tratados como reyes por una semana de celebración completa. Era una ocasión de mucho gozo y de mucha alegría. Así que no era apropiado que una persona decidiera ayunar en medio de una fiesta de bodas. Imagínense eso. Todo el mundo comiendo y bebiendo, pasando los platos, y ahí está ese individuo recluido por allí ayunando, con una cara larga, no compartiendo con nadie. De hecho, es interesante notar que los rabinos prohibían ayunar en tiempo de bodas. Los rabinos de Israel, ellos decían, no se debe practicar, no se debe llevar a cabo ninguna práctica religiosa que impida el gozo de la festividad, incluyendo el ayuno. Y esa es la figura que usa Jesús aquí para ilustrar el gozo de sus discípulos por su presencia con ellos. Mira, mi amigo, yo no sé ¿cuál es el concepto que tú tienes en mente de lo que significa tener una relación personal con Jesús? Las pruebas son controladas y enviadas por Dios con un propósito. Ya les decía que no era nada extraño que en este mar se formaran tormentas repentinas, pero Lasciati scegli un mele tu, un sul cascuria traerà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lugori mio, gli incidetti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivio frasso scordavo loco, manichini dove speranza da sta terra tutto danza. Prega Maria che faccio milico, mi persi sotto i panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non saccio più, se era morio era tabù. Ammuzzo tutto frasso, scioglieva cori come passo. Tu c'era notte in vento, con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dintra, a voci do, sempre mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi sotto i panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non saccio più, se era morio era tabù. Lassati mi scegli me tu, ogni volta, ogni giornata, a ti attorno un ta cantina.
cena, con vino speranza e una picca rovina.